Uno. El invitado para la conferencia esta tarde es la doctora Melissa Bastidas, que es una internista, fellow de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Y el tema que va a discutir en la tarde de hoy es el síndrome hepatorrenal. Algo muy importantísimo en el título de su conferencia es que dirá cosas mucho más nuevas de lo que dijo en el 2015 el Consejo Internacional de Ascitis. Y creo que hoy día el enfoque para el síndrome hepatorrenal con el concepto de que es un AQI, una injuria renal aguda con varias manifestaciones y unas definiciones más dinámicas, este tema es de palpitante actualidad para un gastroenterólogo, hepatólogo y para un médico internista. El concepto de que hay un AQI asociado a síndrome hepatorrenal y con base en la evolución dinámica de la creatinina, no como en el pasado que había hepatorrenal tipo 1 y tipo 2, creo que esta conferencia va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Meli, bienvenida, buenas tardes, puedes comenzar tu conferencia. Buenas tardes, agradezco al doctor Otero por darme la oportunidad de hablar de un tema tan importante. Vamos a dar un paso más allá del Consenso Internacional de Ascitis. La importancia de hablar del tema es para abolir paradigmas previos, nuevos avances en la clasificación y en el diagnóstico. El síndrome hepatorrenal es la etapa final de la reducción de la perfusión renal, es un diagnóstico de exclusión y requiere un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La combinación de falla hepática aguda o crónica más lesión renal aguda se traduce en un aumento de los costos, aumento del número de muertes, de las hospitalizaciones y un aumento del riesgo de descompensación por cirrosis. Este es un caso clínico del servicio, es una femenina de 65 años de edad quien ingresó por hemorragia digestiva alta y ascitis, tiene antecedentes de cirrosis hepática por MAL, signos vitales estables con una ascitis grado 2 y una diuresis de 0,4 cc/hora, una creatinina al ingreso de 1,9 y una creatinina al día 12 de 3,2. Surgen algunas preguntas. ¿La paciente tiene síndrome hepatorrenal? ¿Qué abordaje terapéutico instauraría? ¿Qué medidas complementarias solicitaría? Al revisar en la literatura médica, las publicaciones a través de los años han aumentado notablemente y actualmente se define como un empeoramiento de la función renal en pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica debido a alteraciones hemodinámicas en la circulación arterial y en sistemas vasoactivos endógenos. En cirrosis, la injuria renal aguda representa el 20 al 50%, la ira prerrenal un 27%, la necrosis tubular aguda un 15% y el síndrome hepatorrenal un 11%. A pesar de su baja prevalencia, el síndrome hepatorrenal es un marcador pronóstico y como podemos observar, la supervivencia a 90 días baja notablemente a un 20%. Se debe a la hipertensión portal, lleva a una vasodilatación esplácnica con reducción del volumen circulante, activación de sistemas contrarreguladores que terminan con disminución de la tasa de filtración glomerular. Actualmente también se ha estipulado que la patogénesis de esta enfermedad no solo se debe a alteraciones vasculares, sino también a alteraciones en la liberación de citoquinas inflamatorias con interacción de tres órganos muy importantes que son el corazón, el riñón y el hígado, por lo cual en un futuro se quiere cambiar el nombre a síndrome hepatocardiorrenal. Los precipitantes más importantes son la infección, la peritonitis bacteriana espontánea en un 57%, la hemorragia gastrointestinal en un 36%, la paracentesis a grande volumen 7%, diuresis inducida por medicamentos un 5%. Los criterios diagnósticos a través de los años han cambiado y en 1996, que fue el primer consenso, desde ese entonces se tiene una creatinina mayor a 1,5 o una tasa de filtración menor a 40, pero en el 2012 la CADIGO cambió la definición de lesión renal aguda y estableció unos estadios, estadio 1, 2 y 3. Actualmente se toma el umbral de la creatinina como un estadio 2 de la AQI, es decir, un aumento más de 1 o 2 veces la creatinina basal o una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, aunado a los siguientes: cirrosis con ascitis, no respuesta después de 2 días de manejo a pesar de la expansión de volumen con albúmina y la suspensión de diuréticos, no shock, no nefrotóxicos, no enfermedad parenquimatosa renal, esta última definida como una proteinuria menor a 500 miligramos día, no hematuria y una ecografía renal normal. La clasificación del hepatorrenal también ha cambiado. El tipo 1 anteriormente
se estipulaba como un aumento drástico de la creatinina a menos de 2 semanas, pero anteriormente se tenía como un valor de una creatinina mayor a 2.5 que exigía un valor muy alto. Actualmente ya no se llama tipo 1, sino se llama relacionada a lesión renal aguda con un aumento drástico que debe ser menor a 2 semanas, que se traduce en el concepto de lesión renal aguda, mientras que la tipo 2 es un aumento paulatino y menos agudo asociado a una citis refractaria a diuréticos. Eso ya no se llama tipo 2, sino se llama enfermedad renal aguda o crónica, que lo que establece es que debe tener un filtrado glomerular menor a 60 con un lapso de tiempo mayor a 3 meses o un aumento de la basal de 0.3 miligramos por decilitro. Es importante hacer un diagnóstico diferencial y las principales patologías son con la ira prerrenal, la necrosis tubular aguda, la injuria renal asociada a infección, la injuria renal asociada a nefrotoxicidad. Para esto también hay cosas novedosas como son los biomarcadores de daño renal. Y tenemos los que se liberan en el glomérulo, en el túbulo proximal y en el túbulo distal. Innumerables de estos han estado en estudio y lo que nos sirve también es hacer un reconocimiento temprano, ya que la creatinina en pacientes con cirrosis subestima la función renal debido a la disfunción hepática. Aquí podemos observar cómo en pacientes que tienen creatinina normal, pero biomarcadores altos, tienen ya una lesión renal aguda subclínica y la idea es anticiparnos a esa lesión renal aguda. Estos biomarcadores son novedosos porque no solo nos permiten el reconocimiento temprano, sino que también nos permiten hacer un diagnóstico diferencial. El NAL, que es la neutrófila gelatinasa asociada a la lipocaína, cuando está bajo e intermedio sugiere una ira prerrenal o un síndrome hepatorrenal, mientras que cuando está alto sugiere una necrosis tubular aguda. Hay otro índice que lo podemos utilizar y que es mucho más accesible, que es el índice urea-creatinuria, que también se comporta como la NGAL y que está bajo en la ira prerrenal, intermedio en el síndrome hepatorrenal y alto en la necrosis tubular aguda. Algo muy importante y que está al alcance de todos es el uroanálisis, y podemos encontrar un uroanálisis normal en la ira prerrenal. El síndrome intermedio es el síndrome hepatorrenal, en la cual podemos tener ya algo de proteinuria e hematuria, pero la necrosis tubular aguda ya existe como tal cilindros hialinas y cilindros hemáticos que sugieren ya un daño tubular. Parece que el síndrome hepatorrenal, como está en el intermedio de la lesión renal aguda y la necrosis tubular, parece que es un continuo del síndrome hepatorrenal a la necrosis tubular aguda porque hay un ligero daño en el glomérulo. Y esto se ha evidenciado en biopsias renales de pacientes con cirrosis y disfunción renal, en la que se estudió pacientes que tenían injuria vascular renal, también coexistían con daño tubular intersticial, tanto agudo como crónico. Otro punto importante, aparte del diagnóstico diferencial, es descartar infecciones. Tenemos que estar seguros que no tenga esplenomegalia porque puede ocultar leucocitosis. Hay que tomar citoquímico y cultivo del líquido acítico para descartar peritonitis bacteriana espontánea, tomar hemocultivos y siempre descartar neumonía. Y de igual forma, también es importante descontinuar algunos nefrotóxicos como los diuréticos, betabloqueadores, vasodilatadores, AINES u otros nefrotóxicos. Y finalmente la expansión de volumen que se hace con 1 gramo kilo día de albúmina. Con todo esto, vamos a plantear el siguiente algoritmo para el síndrome hepatorrenal. Estadio 1 generalmente no se considera hepatorrenal, pero el estadio 2 a 3 con una creatinina más de 2 miligramos por decilitro, con los siguientes criterios: cirrosis más ascitis, no shock, descartar enfermedad parenquimatosa, descartar infecciones, no nefrotóxicos y que no responda a la expansión de volumen con albúmina. Si permanece estable o progresa, seguramente estamos ante un síndrome hepatorrenal y en este escenario hay que instaurar el tratamiento. Como podemos observar, es un diagnóstico de exclusión. El tratamiento consiste básicamente en vasoconstrictores que pueden ser locales, en los cuales está la teriprosina y el ocleótica, y los sistémicos, que está la midodrina, la norepinefrina y la vasopresina.
El más estudiado es la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, que al compararse con placebo es notable la mejoría de la supervivencia a 3 meses. También cuando se ha comparado terlipresina en bolos y en infusión, la eficacia no hay diferencias estadísticamente significativas, pero los efectos adversos con la infusión son mucho menores, por lo cual se ha tendido pues, a utilizarla más infusión, pero todavía es controversial. Cuando se compara albúmina versus terlipresina más albúmina, tiene una mejoría la combinación de terlipresina más albúmina en la resolución del síndrome hepatorrenal y también mejoría en la función renal con una mejoría en la supervivencia a 3 meses. El segundo vasoconstrictor es la combinación de la midrodina, que es un alfa agonista selectivo, y el ocreótido, que es un análogo de la somatostatina, el cual ha tenido una tasa de respuesta cerca del 30% en síndrome hepatorrenal, pero al compararlo con terlipresina, este es un estudio de cortes de un solo centro en la cual se incluyeron 27 pacientes, pero hay una tasa de respuesta mucho más alta con terlipresina que con la combinación de midrodina y ocreótido. Igual recordemos que el midrodina no está disponible en nuestro país. El tercer vasoconstrictor es la noradrenalina, que se debe utilizar únicamente en aquellos pacientes que estén en unidades de cuidados intensivos. Recordemos que es un vasoconstrictor sistémico. Y al compararlo con la terlipresina por ser más selectivo en la circulación esplácnica, se ha mostrado en diferentes estudios que es superior a la noradrenalina en las tasas de respuesta al síndrome hepatorrenal. Sin embargo, los efectos adversos son un poco mayores con la terlipresina, pero la mayoría son reversibles. Existe un predictor de respuesta para mirar si los pacientes van a responder o no a los vasopresores, a los vasoconstrictores. Y este es un estudio en la que se tomó pacientes con síndrome hepatorrenal y se les instauraba terlipresina más albúmina. Se dieron cuenta que la respuesta tenía respuesta del 100% si al tercer día ellos tenían un descenso en la bilirrubina de menor a 10 miligramos por decilitro y si la tensión arterial media aumentaba más de 5 miligramos por decilitro. La respuesta solo era del 53% si solamente descendía la bilirrubina, del 25% si solo aumentaba la tensión y 10% si ninguno cambiaba. Es decir, hay que tener en cuenta estas dos variables para mirar si hay una adecuada respuesta a los vasoconstrictores que estamos instaurando. Otro punto importante a tratar es el shunt portosistémico intrahepático transyugular, que al estudiar la mejoría en la supervivencia libre de trasplante en cirrosis, se ha demostrado que mejora en estos pacientes, sin embargo, incrementa el riesgo de encefalopatía hepática, por lo cual se debe escoger muy bien en estos pacientes. La diálisis no es claro si mejora el pronóstico en pacientes y en no candidatos a trasplantes, y solamente se debe utilizar si no hay respuesta o si hay sobrecarga de volumen, hipercalemia o acidosis metabólica. Volviendo al caso clínico, esta fue una paciente con cirrosis hepática por MAL con ascitis que tenía una creatinina X estadio 2 o mayor a 2 miligramos del basal, que no tuvo respuesta a 2 días del manejo, no presentó shock, no nefrotóxicos, no enfermedad parenquimatosa renal. Por lo cual el manejo que se le instauró fue suspender los diuréticos y los beta bloqueadores. Se le instauró terlipresina 2 miligramos cada 6 horas, además de albúmina 1 gramo kilo por 2 días, seguido a 40 gramos día hasta descontinuar la terlipresina con una mejoría paulatina de la función renal. Los mensajes para llevar a casa es que este es un diagnóstico de exclusión, hay nuevos criterios diagnósticos basados en AKI, la creatinina en cirrosis subestima el daño renal, hay nuevos biomarcadores útiles para la AKI subclínica, el N-GAL es un buen marcador que sirve para el diagnóstico diferencial, siempre descartar infecciones asociadas, suspender nefrotóxicos, AINES y diuréticos. El tratamiento consiste en la expansión de volumen y el vasoconstrictor, y la terlipresina es la que mejor resultados clínicos ha demostrado. El TIPS se debe evaluar con cuidado por el riesgo de encefalopatía y nefropatía por contraste. Muchas gracias. Muy bien, Meli.